Bienvenido a todo el mundo. Como podéis ver aquí, la Training Capsule de hoy de i4Kids se centra en la visión del investigador que da el salto también al emprendimiento, ¿no? Y en entender el proceso de innovación. Antes de empezar, os queríamos compartir, a ver si funciona esto. Bueno, algunas indicaciones para la sesión de hoy. La training tendrá una duración aproximada de unos 45 minutos. La grabaremos y la colgaremos en YouTube y la transcribiremos a otros idiomas para que la gente lo puedan ver todo el mundo. La sesión de hoy será en castellano. Os pido a todos que tengáis muteados los micrófonos durante la sesión, pero que podéis usar el chat para si queréis hacer alguna pregunta relacionada con el tema que se está tratando. Antes de empezar, ¿no? Queríamos compartiros dos highlights. Por un lado, que la semana pasada estuvimos en la Mobile World Congress, tuvimos un stand y la verdad que nos sirvió mucho para conectar con mucha gente del ecosistema con los que muchas veces hablamos de manera online. Y entonces, bueno, aquí algunas fotos de algunas de las actividades donde estuvimos participando, también con el Consorcio Sanitaria de Cataluña. Compartimos booth con nuestros compañeros de Shark Tech. Y después, bueno, compartiros que la próxima Training Capsule será en el marco del i4Kids Europe. Aquí tenéis los QRs pues, para poder registraros. La temática será sobre las mujeres innovadoras en el liderazgo de proyectos en maternal y en pediatría. Y aquí tenéis el acceso. Y nada, y sin más, empezamos la sesión de hoy, dando sobre todo la bienvenida y muchas gracias a Bárbara y Alfonso por estar hoy aquí con nosotros. Voy a dejar que se presenten ellos directamente. Así que, por favor, Alfonso, bueno, empezamos con Bárbara, que está primero. Hola, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Bueno, Hola. gracias por invitarme a esta sesión. A ver, mi background es biotecnología, estudio biotecnología, soy bióloga molecular de formación y, bueno, he trabajado siempre en investigación. El doctorado lo hice en investigación básica y luego me fui moviendo más a translacional y clínica. Hasta ahora que estoy trabajando en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Nuestro foco es mejorar la gestión de las infecciones. Y en este contexto, precisamente por este background diverso que tengo, propuse un proyecto de innovación en el grupo, ¿no? Y estoy coordinando un proyecto europeo y un DTS, un desarrollo tecnológico en salud del Instituto Carlos III, para el desarrollo de una herramienta que mejore el triaje de la severidad de las fiebres o las infecciones, ¿no? Pero las fiebres en general, que le hemos llamado de momento Bitriage. Muy bien, perfecto, Bárbara. Gracias por presentarte. Damos paso a Alfonso. Gracias, Sofía. ¿Se apaga el altavoz? No, te lo tú. Yo lo tengo apagado, pero... Perdón. Gracias. Perdón, bueno, encantado, perdón por el contratiempo. Yo soy Alfonso, yo soy también como Bárbara de formación biólogo molecular, pero sí que hice la tesis ya enfocada a la biomedicina y siempre he trabajado en investigación un poco más, con un carácter un poco más translacional o en el ámbito de salud. De hecho, desde siempre lo que me ha interesado es la aplicabilidad de toda la parte de bioquímica y biología molecular a la salud humana y al tratamiento de las patologías, ¿no? Hace 8 años ya me vine a Barcelona a hacer primero el postdoctoral y luego ya me estabilicé aquí como un líder junior de mi propio grupo de investigación con la doctora Ángeles García Cazorla. Y es en este contexto en el que estamos estudiando las patologías del neurodesarrollo siempre desde el prisma del metabolismo. Entonces, en esta actividad investigadora que hacemos del tratamiento de patologías del neurodesarrollo nació el proyecto Neuroprotect, que luego contaremos un poquito. Es un proyecto un poco que lo que buscamos es, con una serie de fórmulas que modulan el metabolismo cerebral, tratar las enfermedades del neurodesarrollo. Y en estos últimos tiempos, muy reciente, he hecho este salto de la investigación o compaginar la investigación con la innovación y la emprendeduría para seguir desarrollando este proyecto, como lo iremos comentando. Muy bien, gracias, Alfonso. Teníamos unas preguntas
preparadas, ¿no? Un poco para que nos expliquéis vuestra experiencia de cómo habéis dado el salto de la investigación a la innovación y cómo lo compagináis. Pero antes creo que igual es relevante que hagáis, nada, un one minute pitch más o menos, algo cortito y rápido para que entendamos un poco Vitriage y Neuroprotect, porque la audiencia no lo conoce. Bárbara, si quieres empezar. Vale. Bueno, Vitriage es una herramienta point of care para la mejora del triaje de la severidad en las infecciones. Entonces, es una herramienta que hemos desarrollado, estamos desarrollando en el grupo de Quique Bassat, que nace de una investigación muy larga sobre biomarcadores, pronóstico y que puedan mejorar el manejo de las infecciones. Y entonces estamos co-desarrollando este dispositivo con un partner tecnológico que es BioEclosion, que tiene una plataforma de detección de biomarcadores que se adecua a nuestras necesidades, ¿no? Entonces es un point of care del tamaño tipo un glucómetro, que tú con una gota de sangre mides un marcador, en este caso es TREM1, pero trabajamos también con otros marcadores con utilidades similares, que según el valor de TREM1 sabes el riesgo de muerte del paciente. Entonces esto te permite tomar decisiones de manejo, ¿no? Si los valores son muy altos, semáforo rojo, esta persona tengo que priorizarla, tiene que ingresar o la tengo que derivar a un centro especializado, ¿no? Valores verdes, bueno, este paciente no está a riesgo de muerte, puedo seguir con tranquilidad con su diagnóstico y tratamiento y en principio no preocuparme, ¿no? Entonces es una herramienta que, por lo que hemos visto hablando con los profesionales de salud, puede ayudar mucho pues, a gestionar los servicios de emergencias, sobre todo cuando hay, ¿no?, en picos epidémicos o si nosotros trabajamos mucho en settings, bueno, en países, en sistemas de salud que tienen pocos recursos, donde hay poco personal formado. Entonces, una herramienta así puede ayudar mucho a alguien que no tiene un buen ojo clínico para detectar estos pacientes a riesgo de muerte. Entonces, la idea es prevenir mortalidad, morbilidad y reducir costes al sistema de salud. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Alfonso, adelante. Pues muchas gracias. Es interesante porque nuestro proyecto también guarda algunas similitudes, como ahora vemos, con el que comenta, con el de Bárbara. Nosotros en concreto estamos haciendo Neuroprotect. Neuroprotect es, bueno, no sé si sabéis que más o menos 1 de cada 3 niños en el mundo desarrollan una patología de neurodesarrollo, ¿no? Tienen una patología de neurodesarrollo. Y esto abarca un espectro de patologías tan diverso como enfermedades raras o muy raras como el síndrome de Rett y muy graves, a otras patologías más conocidas por todos, como seguramente sean los trastornos de espectro autista o el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Que al final son todas patologías en las cuales el neurodesarrollo está afectado. Todas las patologías de neurodesarrollo, cada patología de neurodesarrollo tiene unas individualidades y una fisiopatología muy concreta y específica de cada una, pero todas tienen una serie de elementos comunes, que es básicamente que un cerebro que no se está desarrollando bien. Entonces, en nuestro caso, y partiendo de, como comentaba Bárbara en su caso, ¿no?, con una idea del grupo y tal, en nuestro caso ha sido con un conocimiento acumulado durante muchísimos años, la doctora Ángeles García Cazorla, que es la directora de la unidad de neurometabólicas del hospital y un referente europeo en el ámbito. Hemos desarrollado a partir de su conocimiento y sobre todo de su autoría, de su principal autoría, ella desarrolló una fórmula con más de 20 compuestos nutracientes que sabemos que pueden modular el neurodesarrollo, es decir, que pueden afectar a vías celulares que favorezcan el desarrollo del cerebro. Y lo que hemos hecho ha sido una serie de pruebas preclínicas y clínicas para ver si esto permitía, en el contexto de patologías de neurodesarrollo, mejorar el outcome clínico, ¿no? Es decir, oye, si reforzando vías que sabemos que son importantes para que el cerebro desarrolle, en pacientes en los que este cerebro del desarrollo está afectado, podemos facilitarlo de una manera independiente de la patología. Y el proyecto tiene una serie de elementos clave que no vamos a discutir, pero bueno, por ejemplo, que sean nutracientes y no fármacos, con lo que esto va a cambiar toda la parte de cómo lo posicionas, cómo lo comercializas, que todo esto lo podemos hablar en otro momento. Pero hay una parte común con lo que comentaba ahora, que es que la idea, por ejemplo, en este caso, y luego lo hablaremos, no era una idea original mía. Es decir, yo he entrado en el proyecto en un momento dado del proyecto, pero la idea original venía a conocimiento de otra persona, ¿no? Y he contribuido al desarrollo del proyecto, desde luego, pero bueno, es un poco desmitificar la importancia de que la idea sea tuya y solo tuya, que al final es como la investigación, un trabajo colectivo.
Alfonso, si quieres compartimos tu micro, Vale. ya está, será más fácil para evitar aquí. Y si quieres Muy bien. pantalla, ¿eh? No, ya Vale. está, sí, ya está, sí, ya está. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Se nota que estamos en confianza. ¿No se oye bien, Luis? Hay una cosa. Vale. Bueno, pues nada. Entonces, como primera pregunta, ¿no? Vosotros que sois investigadores también, ¿no? ¿Por qué creéis que es tan importante dar el salto a la innovación, ¿no? Y si queréis, para cambiar un poco, empezamos contigo, Alfonso, y después que continúe Bárbara. Vale, yo creo desde mi experiencia por lo menos que al final el propio proceso de innovación está intrínsecamente relacionado con el propio proceso de la investigación, ¿no? Al final el esquema mental y un poco lo que opera es lo mismo que la investigación. Al final, y asumo que todos o casi todos los que estamos aquí conectados venimos de la rama de investigación y no al revés, ¿no? Entonces, para innovar, yo creo, en mi concepto, puede haber dos motivaciones. Una es el propio interés en innovar o el propio interés en emprender, que es una motivación, y en otro, que posiblemente sea la que más nos llame a todos nosotros, sea el desarrollo de tus propios proyectos. Al final llega un punto en el que una serie de proyectos o una serie de tus proyectos que tienes pueden tener una aplicabilidad comercial o un desarrollo a través de un sistema de innovación y no del desarrollo normal de proyectos. Y es tomar esta vía, o es decir, tomar esta vía para desarrollar el proyecto. En mi caso en concreto, el interés por innovar y por emprender, sobre todo innovar me vino solo y el interés por emprender ha sido porque quería que este proyecto llegara a la luz. Y la forma más factible de que esto ocurriera era involucrándome yo personalmente del proceso de emprendeduría e innovación. Muy bien. Bárbara, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, un poco en la misma línea, yo resaltaría en nuestro caso la voluntad de emprender es precisamente para llegar a aquellos, ¿no?, clientes o aquellos mercados que de la forma tradicional en que operamos aquí las instituciones de investigación no llegaríamos, ¿no? En IS Global trabajamos mucho con países pobres o sistemas de salud con muchas deficiencias. Entonces, normalmente tú cuando haces investigación aquí desarrollas algo que le interesa, ¿no?, a alguna farma o algún medicamento o un potencial in vitro diagnostics, etcétera, tecnología, lo típico es hacer una transferencia a esta empresa ya establecida, ¿no? Y es un mecanismo que está muy bien para llevar estas innovaciones al mercado. Cuando tu mercado no les interesa tanto a este tipo de compañía, pues queda un poco más en tus manos hacer esta emprendeduría, ver si es posible y cómo sería posible, ¿no? En nuestro caso apostamos mucho por montar, aún no la tenemos creada, pero la idea es hacer una spin-off que se centre en impacto y no en el retorno económico, ¿no? Aunque lo tiene que haber para que sea sostenible. Entonces, esto para nosotros ha sido una razón, ¿no? Asegurarnos que esa investigación y ese desarrollo de herramientas que estás haciendo realmente llega a donde tú quieres que llegue, ya sea por el tipo de mercado cliente o por el hecho en sí de que llegue, ¿no?, que es lo que está mencionando Alfonso. Para mí ha sido la motivación principal. Muy bien. Puedo Sí, añadir, o sea, que es que me encanta justo. lo que cuentas ahora porque hay una parte precisamente que nosotros, igual que comentes de los países en desarrollo, nosotros, por ejemplo, es aplicado la mayoría a enfermedades raras, que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que son mercados que si no, que a veces parece que si no te encargas tú no se va a encargar nadie, ¿no? Y dices, bueno, pues let's go, ¿no? Hagámoslo. Y luego lo que comentabas también del interés, del impacto, el interés en el retorno económico, hay veces que yo creo que nos puede alejar o nos puede alejar de la innovación y que al final como investigadores normalmente el retorno económico no es algo que tengamos en nuestra cabeza, en nuestro horizonte, ¿no? Lo que queremos es que ocurra y de una forma casi un poco espuria, ¿no? Un poco generosa en realidad, ¿no? Un poco altruista a veces. Eh, y o sea, las spin-offs y las startups y cualquier empresa, por definición, tienen que ganar dinero porque tienen que ser sostenibles y no, si van a pérdida, pues no hay forma de que existan. Pero, pero tú puedes marcar, nosotros, por ejemplo, hemos hecho esto en la que hemos creado, que decir, oye, cuando esto salga al mercado, lo que queremos es sinónimo de lucro más allá de la supervivencia, ¿no? Es decir, oye, que queremos que esto funcione y que sea todo lo más fácil posible. Que sea una concepción que tenemos a veces, yo creo, el emprendedor como con un interés usurero casi, que no tiene por qué ser, ni muchísimo menos, que no os aleje eso de emprender vuestros proyectos. Y ligando con esto Totalmente. que estáis comentando, puede que sea un reto el hecho de que en el momento de emprender pues tengas que tener esa mentalidad de buscar la sostenibilidad, el crecimiento de la empresa, el multiplicar.
¿no? Al final los inversores lo que buscan es cuando invierten en tu proyecto tener un retorno de por 5, por 10, ¿no? Eso es uno de los retos que os encontráis saliendo del mundo de la investigación, ¿no? Partiendo de que al final venís de un sector diferente al que al igual venimos los ingenieros, ¿no? Puede que eso sea un reto también para vosotros a la hora de avanzar con el proyecto, ¿no? Incorporar esa mentalidad de que al final el proyecto tiene que ser sostenible, tiene que tener un retorno, tiene que tener un multiplicador económico, ¿no? Mm. Nosotros en nuestro caso que sí que hemos constituido la spin-off recientemente para explotar esto precisamente y encontramos unos inversores en los cuales al final es un poco también cómo te definas, ¿no? Nosotros desde el principio teníamos claro que la definición de nuestro proyecto iba por ahí, que era, oye, lo que queremos es el impacto, es que llegue y que sea sostenible, desde luego, pero de hecho el beneficio económico que buscaríamos es en realidad para financiar la investigación, ni siquiera para el enriquecimiento personal. Y partiendo de esa base, si eso es tu línea roja, pues entiendo que te costará más seguramente, pero bueno, también tienes fondos como, ¿no? como Montana Ship2B que están especializados en impacto en vez de solo el retorno económico que cuentan el impacto. Yo entiendo que será un problema. En nuestro caso particular no lo ha sido, la verdad. Tuvimos mucha suerte y lo hemos encontrado sin problema. Y también hay fondos a fondo perdido que te permiten. Bueno, es un poco cómo te definas y cuáles son tus líneas rojas, supongo. Sí, en nuestro caso, o sea, lo mismo, y aún no hemos montado empresa, pero hasta ahora, por ejemplo, la verdad es que estamos muy bien financiados desde fondos públicos y también hemos visto que ya hemos identificado aquel inversor que le interesa nuestro tipo de proyecto. Sí que me he encontrado que tú además, Sofía, lo has visto porque hemos estado en el mismo programa, cuando vas a un programa de aceleración y cuentas este tipo de emprendeduría, pues sí que nos hemos encontrado gente que al principio pues a lo mejor no lo ha entendido y dice, pues ¿por qué no te centras a vender a quien te va a pagar más, ¿no? Por ejemplo, o a aquellos mercados con más retorno? Entonces hemos explicado, bueno, los vamos a ir a buscar, pero siempre con el compromiso de accesibilidad a los mercados por la que inicialmente hemos pensado esta solución, ¿no? Porque para nosotros es un pilar de definición de nuestro proyecto, ¿no? Perdemos la esencia si no. Y al final sí que lo entienden, sí que es verdad que es esto, hay diferentes tipos. Hay el inversor que va a querer el máximo retorno y que se centra solo en la parte económica, y hay emprendedurías que van en esta dirección, pero luego hay otras que no, ¿no? Y en nuestro caso justamente coincidimos que los dos tenemos este tipo de proyecto más centrado en impacto y existen los inversores también interesados en esto. Es verdad que también, por ejemplo, en el tipo de mercado, ¿no?, que nosotros trabajamos y de país más pobre, también se trabaja mucho desde la filantropía y las fundaciones. Pero esto es otro concepto porque tú ahí ya dependes de un donor, ¿no? De un dador de fondos, y cuando se acaba, se acaba, ¿no? Entonces nuestra idea era no depender de esto y poder ser en realidad un negocio, ¿no? Aunque sea priorizando impacto y no retorno económico. Muy bien, sí, 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 lo que cuentas es tal cual, Bárbara. Nosotros al final, como en el Hospital Sant Joan de Déu, al final lo que queremos es luchar para que los proyectos salgan en la población pediátrica, ¿no? Que al final es una población vulnerable que para según qué tipo de inversores, pues a veces no es tan interesante, ¿no? Entonces siempre, bueno, ves que a veces hay proyectos que se pueden acabar adaptando al mercado adulto, ¿no? Viene el inversor y te insiste, oye, ¿por qué no empiezas por adultos? Y ya y dices, no, vamos a empezar por el mercado pediátrico, apostamos por un pediatric first y después ya veremos cómo podemos hacer extensible la solución al mercado adulto, que al final tiene más sentido en cuanto a lo que es el desarrollo de producto, porque al final los constraints que tienes en el desarrollo pediátrico te permiten llegar al mercado de adultos pues de manera mucho más sencilla, ¿no? Muy bien. Y entonces, ya que estamos hablando de este tema, ¿cuáles son los principales retos que os habéis encontrado, así que creáis que vale la pena compartir con la gente que está conectada, que os gustaría explicar vuestras experiencias? Bárbara, si quieres empezar tú, después. Bueno, retos, a ver, para mí personalmente ha sido el cambio de chip y el cambio de vocabulario. O sea, yo vengo de la academia, para mí, ¿no? Hablo de generación de conocimiento, de impacto, pero en términos, ¿no?, de los resultados, el potencial impacto. em, de- Cambia totalmente el vocabulario y el cómo describes un proyecto, ¿no?, de innovación. Cuando haces una propuesta de innovación ya empiezas a hablar de la propuesta de valor, de tus clientes, del mercado, del business model, todo esto. Entonces, para mí
el primer reto fue entender todos estos conceptos, que en el fondo los podemos entender muy rápido, ¿no? Pero alguien te los tiene que explicar. Y en este sentido fue muy útil, por ejemplo, los programas de aceleración y las formaciones de Barcelona Activa y del Crash, a los que atendí. Y luego sales de lo que es puramente la ciencia, ¿no? A mí me gusta, y por eso también me he metido en esto, estoy liderando esta parte, pero claro, es un reto porque, bueno, eres nuevo, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar con gente de regulatoria, entran muchas cosas legales, hay toda la parte, pues exacto, más de business, más monetaria, que es un business model, la parte económica, y entran, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? Todos los, sí, que tienes que considerar, que antes en un proyecto puramente académico no los tienes en cuenta, ¿no? Para mí es el reto inicial con el que te encuentras. Y luego, evidentemente, financiación, pero esto también pasa en academia. Yo comparto totalmente lo que cuentas, Bárbara. Para mí lo primero el reto principal fue el lenguaje, una cuestión casi semántica de lenguaje y también el qué importa, ¿no? Para nosotros cuando hablas de tu proyecto, al final, de nuevo, somos investigadores y si alguien te pregunta, o le pregunta ahora, nos pregunta a nosotros qué es tu proyecto, vas a contar la ciencia. Y el resto, posiblemente si no nos lo preguntas directamente, no lo contemos. Cuando hablas en otros foros o con inversores o incluso con otros compañeros, ¿no? Emprendeduría en el sector, enseguida te empiezan a preguntar otras cosas, ¿no? De, pues esto, el impacto, el retorno, la financiación, el tal, que dices, ostras, para mí en un proyecto es la ciencia y el resto es lo que haces en los últimos 2 días, cuando aquí es una parte más. De hecho, la ciencia, a veces que en todos estos pitch y tal, ¿no? Y las presentaciones, la ciencia no es ni siquiera lo primero que se explica, ¿no? Y para mí eso fue uno de los primeros retos o tal. También comparto con Bárbara que al final es fácil de entender, ¿eh? Sobre todo los que venimos del sector salud o ciencias naturales, por lo menos, estamos acostumbrados, yo creo, a entender conceptos muchísimo más complejos, entre otras cosas, porque no han sido diseñados por una mente humana. Es decir, son complejos, bueno, pues que están ahí, tenemos que entenderlos de alguna forma, ¿no? Esto al final es todo algo que ha diseñado y ha definido otra persona y por tanto es bastante asequible. Es decir, que en ese sentido, que no os frene tampoco en un proyecto de emprendeduría, decir, es que no sé del mundo. Bueno, te lo aprendes en un día, de verdad. No, o sea, o en un curso, en lo que sea, ¿no? Pero que nos frene eso. A mí otra cosa que me sorprendió con lo que tengo que adaptarme es con los tiempos. En investigación, por lo menos en mi experiencia, el tiempo, vamos siempre con un deadline para allá, pero en general el tiempo es bastante más laxo y sin embargo en innovación los tiempos van rapidito y lo que tiene que ser para un día es para un día y para la semana siguiente tal y cómo está este proyecto tienes que haber pensado todo esto, ¿no? Eh, y luego no es un reto, pero ha sido algo que me he encontrado, es que es un ecosistema nuevo para todo. Y precisamente en relación con lo que comentas, Bárbara, de la financiación, eh, hay un mundo abierto también de fuentes de financiación específico para este tipo de proyectos, a los cuales no estamos ni acostumbrados y que a veces es hasta más fácil acceder a ella que para otros proyectos. Es decir, a veces para acceder a un FIS, por ejemplo, o a un retos generación o lo que sea, ¿no? Un Mineco, son complicados, son complicados y valen una serie de cosas que a veces en según qué estadios de tu carrera te cuesta más adquirir y tal. Sin embargo, los proyectos de innovación valoran mucho la idea, valoran mucho el potencial de desarrollar la idea, el impacto y a veces son más fáciles. Y es un ecosistema nuevo, es toda una amplia gama de repente de fuentes de financiación que aunque solo sea por eso, a veces es más fácil desarrollar un proyecto desde la óptica de, bueno, esto es un proyecto de innovación y lo que quiero es desarrollarlo luego en un futuro comercial, que desde la construcción de la ciencia pura, que a veces te cuesta más conseguirlo. Mira, Meritxell creo que quiere preguntar o comentar algo. Chell. Hola, me encanta oír a Bárbara y animaros, ¿no? No puedo estar más de acuerdo en lo que dices, que a la que se crea la compañía, el momento dulce de crear la compañía es importante encontrarlo, ¿no? Porque Bárbara está diciendo, ya hemos tenido mucha atracción de dinero público aún no creando la compañía. Cuando creas la compañía se abren otras puertas que son diferentes a las que conocías cuando venías del entorno académico. Yo venía también del entorno académico antes de que entonces tenemos las habilidades para pedir esas cosas. Lo que dices, no es tan difícil aprender de business, tienes que dedicarte. Hemos aprendido en la carrera científica cosas conceptualmente mucho más difíciles. Una cosa es que te tienes que dedicar porque es fuera de tu zona de confort, ¿no? Y entonces para mí esos programas son muy importantes, aprovechar cualquier programa que nos alfabetice en la parte que es más fuera de nuestra zona de confort. Porque nos da seguridad y a los científicos en general nos cuesta estar fuera de la zona de confort un poco, ¿sabes? Hablando de una cosa que no sabemos mucho, tendimos a decir, no lo sé, pero me lo miraré.
Muy bien. Gracias, Che. Entonces, y ligado con esto, con lo que estáis comentando también, yo creo, entonces, ¿qué creéis que se necesita para poder dar el salto a emprender? O sea, igual el trampolín es algún programa de aceleración, como puede ser un Caixa Validate, ¿no? Que te empapa un poco de todos estos conceptos, estos vocabularios que decís, ¿no? Que hasta ahora son desconocidos, pero que tienen su lógica y que se ha trabajado mucho la ciencia, pero no se ha trabajado. O sea, ¿cuáles creéis que son los ingredientes que son importantes? Y un poco también igual para orientar a la gente que os escuche, que se esté planteando poder dar el salto pero no saben por dónde empezar, ¿no? En mi experiencia personal, en realidad lo que hace falta, diría que es una idea. Es decir, una idea y que no tiene ni por qué ser tuya, que puede ser una idea de alguien de tu equipo, de alguien con el que trabajes. Hace una falta una idea e idealmente un equipo de gente con la que estés muy cómoda trabajando. Al final es verdad que en la parte de la emprendeduría, en mi experiencia por lo menos, se genera una serie de conversaciones muy distintas a las que solo se generan en la ciencia, ¿no? En la gestión de los proyectos, porque va más rápido y porque hay que trabajar más temas, ¿no? Entonces, alguien con el que de verdad tengas confianza y con el que de verdad te apetezca y aporte al equipo. No solamente que te lleves bien, sino que creas que te complementas en las funciones de uno y el otro y en el expertise de uno y otro. Y entonces esa idea o estar cerca de esa idea y que sea una idea que de verdad te apetezca, porque al final esto, tampoco nos engañemos, tienes que poner mucho de ti. Entonces tienes algo que de verdad, en lo que de verdad tú creas y por lo que de verdad te apetezca luchar. Fuera de esto, todo lo demás ayuda. Es decir, desde luego los programas de aceleración te va a ayudar. Un máster en ESADE o en el IE te va a ayudar muchísimo. Un programa concreto te va a ayudar, todo te va a ayudar. Pero si no lo tienes, tampoco te frenes. Si tienes una idea y crees que puede interesar, ve a por ella. E incluso si crees que tienes una idea pero no estás seguro, acude a las oficinas de transferencia de tecnología, ¿no? Acude a tus gestores de innovación como Sofía o a tus redes como Life for Kids y apóyate en ellos, que te van a ayudar. O sea, te vas a encontrar que tienes toda una red de personas y de instituciones o de departamentos que quieren apoyarte para que tú desarrolles esta idea. Y fuera de eso, lo demás ayuda, pero no es imprescindible, por lo menos en mi experiencia. Hmm. Sí, estoy de acuerdo y elaborando un poco más sobre esto, claro, pues qué ideas a lo mejor son, ¿no? Válidas para emprender. Pues hay que plantearse, ¿no? Si tienes una buena propuesta de valor. Básicamente ese fue mi aprendizaje en estos cursos. ¿Y cómo sabes si tienes una buena propuesta de valor? Es viendo si tienes una necesidad muy bien identificada y muy clara y que está poco cubierta y que tu solución, ¿no? O tu propuesta de innovación realmente resuelve ese problema y aporta un beneficio sustancial a lo que ahora existe. Si tienes esto, aunque aún te falte, ¿no? Pues demostrar bien eso que puede aportar, etcétera, etcétera, ¿no? Y validarla bien la idea, ya tienes una buena idea de partida, una buena propuesta de valor. Entonces ya te vale la pena, ¿no? Entonces, estoy súper de acuerdo con lo que dice Alfonso. Las demás cosas ayudan, pero lo importante es tu motivación y tus ganas de que eso se haga y sea una realidad, ¿no? Entonces es tener una buena idea y tener las ganas. Entonces luego, pues ayuda también mucho, pues una personalidad más multidisciplinar o equipos multidisciplinares o un equipo con el que te entiendas muy bien, estoy súper de acuerdo. ¿No? Resiliencia, pero sobre todo esta motivación y ganas y una buena idea. Entonces, una vez lo tienes, yo tenía un proyecto, ¿no? Que teníamos muy claro lo que queríamos hacer y que nos creíamos muchísimo que eso iba a ser útil. Entonces, ya solicité participar en este tipo de programa porque pensé, nos han financiado esto a nivel académico, no quiero que se quede en un proyecto de academia y ya está. ¿Y luego qué vamos a hacer con esto? Y por eso me metí en esos programas. Y ahí es donde empecé a entender cómo tú puedes hacer que esto llegue al mercado y de ahí ya arrancas con lo que es emprender. Pero primero tener este proyecto, ¿no? Esta idea. Muy bien. También hay una parte que no sé si te ha pasado, Bárbara, pero a mí me ha pasado por lo menos que una vez que empiezas, ya no paras. Es decir, que de repente se te ocurren más ideas. Es un poco como, ¿no? Los bloqueos cuando estás jugando a las palabras encadenadas, que de repente te llega una y te llegan muchas. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos estado con Neuroprotect, pero recientemente nos han conocido también un PERIS para otro proyecto de ente distinto, unas nanocápsulas que queremos desarrollar. El otro día también, en otro contexto, dije, ostras, esto podría ser un proyecto de innovación. O sea, de repente verás o veréis que empiezan a salir un mogollón de ideas
Y luego también en relación con esto hay una parte que a mí por lo menos el que hace falta, ¿no? Me echaba atrás decir, bueno, es que a mí me gusta mucho la investigación y me encanta mi trabajo como investigador y se me da bien, o se me da razonablemente bien como para hacerlo, ¿no? Entonces, que hay una parte que innovar y emprender no es incompatible con esto, ¿no? Que supongo que lo hablaremos luego, pero bueno, quiero decir que si tenéis en cuanto tengáis una idea ya veréis que tenéis más y que conseguir ideas es que siempre que presentas un proyecto de investigación es presentar una idea nueva e innovadora en realidad y rompedora. Entonces es cambiar un pelín el Mm. foco. Muy Mm. bien. Añadiría también muchas ganas de aprender, porque cuando has dicho esto, Alfonso, es verdad, a nosotros también nos ha pasado y nos ha pasado haciendo entrevistas. Justamente muchos de estos programas lo que te animan es a entrevistar a todos, ¿no? A muchos potenciales clientes, a muchos potenciales colaboradores, para tú precisamente validar que tu idea tiene sentido a nivel de mercado, ¿no? Y allí, cuando haces esto, nos ha pasado decir, uff, pues después de un test para medir TREM1, vamos a hacer uno para medir tal y para medir esto otro, porque también ¿no? Y te empiezan a salir muchas ideas realmente. Y bueno, me ha hecho pensar en esta parte de que es muy importante también querer aprender y escuchar, ¿no? O sea, al final me da la sensación cuando estamos en la parte académica, como somos muy expertos de un tema, sí, evidentemente estamos abiertos a feedback, pero al final somos el experto del tema, ¿no? Y en emprendeduría es un poco al revés. Es muy útil que recibas cuanto más feedback mejor, cuanto más crítico mejor. Y evidentemente alguna cosa la filtrarás o no será tan útil, pero en general es muy útil y estás constantemente aprendiendo, más allá de lo que son conceptos científicos, ¿no? O sea, de muchos otros aspectos. Entonces, esta voluntad de aprender también es muy importante. Retomando otra vez esto que dices justo ahora, finalmente, con lo de las muchas ideas y el sentirnos expertos, también creo que como científicos tendemos a una autoexigencia y decir, bueno, hasta que esto no esté perfecto, esto no se publica, que esto está muy bien, es decir, no puedes comunicar las cosas o más saliendo. Pero a veces en la emprendeduría, que eso es uno de los retos, a lo mejor para mí ha sido un poco el cambio de mindset de, bueno, el coste de oportunidad, ¿no? De a lo mejor no es el perfecto y ya está tal, pero si sé que es seguro, sé que funciona y puedo tirar, vamos a empezar. Y luego ya mejoraremos, ¿no? Es el prototipo y la versión 1, la versión 2 y la versión 3 y la mejor será más tarde, pero no esperéis, y un poco relacionado con la idea, no esperéis aunque la idea no sea 100% perfecta y cerrada y tal, que en el propio proceso de innovación la idea sola se va a ir perfilando para que quede lo más redonda y lo más viable posible. Pero es que está muy relacionado con esto que dices, me salen ideas y, uff, pero no es perfecta. Bueno, pues tira. Sí, Sí. sí. No, y con lo que comentabais antes de aprender, yo creo que cuando hemos estado en programas, ¿no? Y ahora estaba pensando, Bárbara, cuando estuvimos en el Crash, estás tan expuesto a que te digan que todo lo que has hecho no sirve de nada, está mal planteado, lo que tú dices que es una necesidad, no es una necesidad, estás seguro, ¿no? Entonces, al final, todo ese feedback hay que tomarlo pues para aprender, para ver si igual el encaje no es el adecuado, ¿no? O sea, nadie te está tirando por la borda, ¿no? El tiempo que has estado trabajando, la dedicación, el esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante cambiar el mindset, ¿no? Y yo creo que nosotras, ahora ya también pensando en el proyecto que tengo con Laura, siempre pues de una crítica, pues sacarle al revés el aprendizaje y ver cómo puedo construir con eso, ¿no? Y creo que es muy interesante. Yo ahora quería aprovechar que hay tanta gente de las unidades de innovación de compañeros de otros hospitales que estoy viendo por aquí conectados, ¿no? ¿Cómo podemos ayudaros? O sea, para mí la gran obsesión es decir, ¿qué necesitan desde la investigación? ¿Cómo podemos daros apoyo en cosas que realmente os sean útiles? O sea, necesitamos que nos deis tips de cómo podemos aportaros más valor al final a los investigadores y a los que tenéis ganas pues, de tirar los proyectos adelante, ¿no? Yo creo que al final el proceso de innovación es muy personal y habrá tantas formas de innovar como personas o proyectos, ¿no? Tanto desarrollo de proyectos como personas y proyectos. Y entonces, por tanto, una cosa que creo, en mi opinión, tienen que tener las unidades de innovación es la capacidad para adaptarse a las necesidades de cada proyecto de forma un poco individualizada, ¿no? Dar un soporte individualizado. Y luego es que en realidad podéis, y de hecho hacéis, aportáis valor, yo creo, en todas las fases del proyecto, ¿no? Tanto en nuestro caso, por ejemplo, cuando acudimos a la unidad de innovación, la idea ya venía hecha, ya teníamos como la evidencia preclínica y una parte de la clínica y un poco hasta casi los socios, bueno, y los socios ya también encontrados, ¿no? Pero sin embargo, en otros proyectos hemos ido con una preidea y nos habéis ayudado
a perfilarla y hacer estas preguntas que te van a hacer de, pero tú estás seguro que es una propuesta de valor, esto tal, este primer cribado. Pero puede pasar al revés, de alguien que tenga una pseudo idea y tengáis que empujarle en vez de frenarle. Vale. Luego hay una parte de lo que decíamos del lenguaje que nos pierde y ahí 100% podéis ayudarnos y nos ayudáis, ¿no? Que es, oye, esto es tal, esto es un pacto de socios, esto es el soporte legal que necesitas previo para lo demás. Y eso lo hacéis efectivamente, incluso a nosotros en este no nos ha hecho falta, pero en otros sí, encontrarnos, ponernos en contacto con todos los stakeholders, ¿no? Una cosa que se comentó en el Hybrid Neuro, en el que Sí, fuimos, sí. y que creo que es verdad y que se me comentó en un foro de un hub de Neuro, es el papel que tiene que jugar el alma mater donde se gesta el proyecto en el futuro, si esto llega a buen puerto, ¿no? En cuánto tiene que participar el proyecto. Y una de las conclusiones que llegábamos, que compartíamos varios, es que tiene que estar, o sea, que es bueno que estén presentes pero que ese porcentaje a la vez de presencia tiene que ser suficientemente bajo, o sea, estar presente suficientemente bajo como para no impedir el desarrollo del proyecto, ¿no? Al final, una cosa que nos ocurre a veces es que al final las instituciones son organismos muy grandes en los cuales tomar decisiones, bueno, pues pasa por muchas fases, es una rueda muy pesada y la innovación, los tiempos son lo contrario. Son rápidos, muy personalistas, uno detrás de otro. Entonces yo creo que es importante que las instituciones en las que se gestan los proyectos estén presentes, pero con un porcentaje, bueno, pues alejado del interés de acaparar, ¿no? Y sin embargo relacionado más con el facilitar el desarrollo de los proyectos. Sí, sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo Mm. con Alfonso. Sí, en este sentido es la dificultad que he oído más. No es nuestro caso, o por lo menos no todavía. El tema de transferencias, de patentes, propiedad intelectual, todo esto, ¿no? A veces es un poco un freno la TTO de las universidades grandes y tal, sobre todo. En mi caso, en realidad, tengo mucha suerte porque Is Global es una institución pequeña, en realidad, y tiene un departamento de innovación bastante potente, una unidad de transferencia bastante potente. Entonces, yo la verdad ha sido muy de ayuda como todas las personas que he trabajado de la unidad, porque desde el principio, o sea, al principio me ayudaban mucho en las secciones, ¿no? Identificamos propuestas de financiación que son más de innovación, ¿no? Un Caixa Impulse, este tipo de proyecto. Entonces, claro, hay un montón de secciones que tú no sabes ni siquiera cómo escribirlas. Entonces, ellos me han ayudado mucho al principio, lo que decíamos del vocabulario y a poder rellenar este tipo de sección en las propuestas. Y a partir de ahí, luego tú ya entiendes, ¿no? Cómo se hace, ya lo puedes hacer más solo, pero entonces entran mucho en juego en ayudarte a, pues, a hacer contactos. A mí, sobre todo, el tema de contactarnos con gente clave, ¿no? Creo que fue con vosotros, de hecho, Sofía, que nos pusisteis en contacto con el Impact Forum de Pediatría de Stanford, y de ahí Sí. hemos sacado contactos para entender cómo va la regulatoria a nivel de FDA de nuestro producto, ¿no? Vas poniendo en contacto con diferentes personas clave, que cada una te permite tirar del hilo de un tema clave, que puede ser tanto propiedad intelectual como regulatoria, como business model o lo que sea. Y entonces esta parte es muy útil. Y inversores, evidentemente, ¿no? Yo toda la parte de inversores, de fondos que se están creando y tal, todo lo sé a través de unidades como la vuestra. Me alegro que encontremos también maneras de ayudaros a veces o de formar parte de esos equipos al final multidisciplinares, ¿no? Porque nosotros también lo que intentamos es poder entrar a los proyectos y aportar ese conocimiento que vosotros no tenéis, ¿no? Al final se trata de construir entre todos. Como ya queda poquito tiempo, lanzo la última pregunta, ¿no? ¿Qué ventajas creéis que ha tenido todo el proceso este de aprendizaje de la innovación y el emprendimiento en lo que es la investigación, ¿no? Porque vosotros también continuáis investigando, ¿no? Entonces, ¿qué creéis que os aporta todo lo que habéis aprendido en la innovación y emprendimiento en vuestra investigación? Bárbara, si quieres empezar ¿O tú. yo? Sí, Vale. es verdad que estaba pensando. Yo la verdad lo he encontrado súper útil de las dos, es bidireccional, ¿no? Estar en proyectos de innovación me permite ahora hacer propuestas de investigación
que son más buenas en el sentido de que tienen una aplicación muy clara y están muy bien pensadas la necesidad, lo que va a aportar, ¿no? Y eso es lo que quiere ver una agencia de financiación, aunque sea de investigación académica. Incluso si estás en investigación básica, aunque no puedes definir muy bien cómo eso va a ser útil o se va a aplicar, sí que tiene que haber algo, ¿no? Que te llame a mirar eso. Entonces, desarrollas un ojo muy bueno para ver cuál es un problema muy relevante que no está cubierto y cómo y qué cosas pueden ser más o menos factibles para solucionar ese problema. Y también pienso que ser investigador te ayuda mucho a emprender, perdón. Porque esto lo hablamos el día que quedamos con Alfonso y contigo, ¿no? Que tenemos una resiliencia y estamos acostumbrados a un tipo de trabajo y a una exigencia, que esto a la hora de emprender am, ya vas, ¿no? Ya tienes estás preparadísimo para ese tipo de dificultades, creo, no sé. Para mí es un buen combo, se alimentan entre ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que cuentas. Y efectivamente, empezando por el final, la parte de la resiliencia, no hay nada como estar ya paleado, o sea, venir a palear de casa. Es decir, que al final, o sea, ¿cuántas veces os han rechazado proyectos y cuántas veces os han rechazado artículos a las 6 horas de mandarlo a una revista, ¿no? Y sin medias tintas decir de rechazado, porque sí. Pues entonces al final, cuando entonces vas a un foro y te dicen, oye, pues es que no estoy de acuerdo en que sea tu necesidad, lo que piensas ni siquiera es, o sea, tenemos además tanta fe en nuestros proyectos porque bueno, vienen de una base científica tan sólida siempre, porque al final somos científicos, que dices, pues entonces el problema es que no te lo he explicado bien y aprendes a explicarlo, pero ni siquiera dudas de tu proyecto, de ostras, a ver, si es que no tiene ningún sentido. Entonces, no, sentido tiene, simplemente no lo has entendido porque yo no lo he explicado bien. Entonces, esa resiliencia la venimos ya trabajada de casa. Y totalmente de acuerdo con la bidireccionalidad, que tanto la investigación me ha ayudado para la emprendeduría como viceversa. Una cosa que yo he notado es que he mejorado también mi gestión de todo, desde mi gestión, por una parte, de las expectativas, que también ha sido útil, pero también la gestión del equipo, la gestión del tiempo, la gestión de los proyectos. Al final es, cuando trabajamos en investigación ya tenemos como un funambulista, ¿no? Muchas pelotas en el aire, pues es meter una más y más grande y que cambia de color y desaparece, ¿no? Que es la emprendeduría, que es otro camino distinto. Entonces te ayuda también a aprender a gestionar mejor todos los aspectos. Bien. Y os voy a compartir una pregunta que ha salido por aquí del chat. ¿Habéis identificado alguna barrera concreta por el hecho de que estáis trabajando en proyectos en el ámbito pediátrico? A nivel, no sé, regulatorio, económico, no sé, alguna Bueno, cosa. es diferente, claro, trabajar en el ámbito pediátrico es diferente. Entonces, te van a intentar convencer de que empieces por adultos, que ya lo has comentado, Sofía. Em, Hay que ir a por las fuentes de financiación y los actores que ya están interesados en pediatría. Bueno, es un nicho, ¿no? Es un nicho de trabajo. Barrera tampoco, es simplemente que tienes que ir a buscar a aquellos que realmente entienden lo que haces y lo que estás priorizando. Que eso al final, en el fondo también ya te está limitando las posibilidades porque al ser un nicho más concreto, ¿no? Sí, pero también es una ventaja porque al ser un nicho más concreto, la gente también se conoce más y también se ayuda más, ¿no? O ya se van creando esas herramientas porque ya se sabe que estamos más desfavorecidos, ¿no? Y entonces de repente se monta pues este fondo de inversión para pediatría, ¿por qué? Pues porque estábamos dejados un poco de lado, pues ahora hay un fondo para nosotros. Entonces es un challenge, pero es una ventaja también. Bueno, eso es un poco lo que nosotros siempre queremos luchar, ¿no? Que es una oportunidad por todo lo que hay para hacer y una oportunidad también, pues porque eso, porque hacemos, al final hacemos piña, ¿no? Nos conocemos, nos ayudamos y podemos facilitar mucho las cosas, ¿no? Y eso es un poco también el objetivo de Life for Kids, ¿no? Al final, al unir las fuerzas, ¿no? Pues puedes llegar más lejos, ¿no? Y puedes llegar más lejos y mejor. Hay dos cosas de esto que comentas. Una es precisamente, empezando por el final, la parte de unir fuerzas. A mí desde fuera, antes de empezar en estos proyectos de innovación o de emprendeduría, tenía una visión un poco del mundo, de este mundo, que me era ajeno, como algo mucho más individualista, un poco más de competencia y de una lucha más encarnada. Y lo que me he dado cuenta es que en realidad no pasa esto, que al final lo que quiere todo el mundo es que salga tu proyecto y salen los de al lado, tanto mejor, por lo menos en el ámbito de la pediatría que comentas, ¿no? Entonces,
que hay veces que al ir a emprender no te reflejas en la figura que tú tienes, el concepto que tú tienes creado de que es un emprendedor y luego descubres que por lo menos en este nicho no es así para nada. Y que te puedes apoyar de todo el resto de gente y que es un ecosistema maravilloso al final en el que todo el mundo se ayuda. Y luego también relacionado con Life for Kids, al final como supongo que nos pasa a casi todos los que estamos conectados, tu actividad de emprendimiento viene desde una institución y no aparece de la nada o no se crea en el garaje de tu casa, sino que se crea en un laboratorio, vas a jugar también con algo a favor que es una marca que participa en ello que puede ser muy potente, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, asociado a la pediatría, vamos de la mano de la marca o del concepto Hospital San de Deu y del concepto i4Kids, que son dos organismos potentes en el ámbito de pediatría y que si hubiéramos ido algo a un mercado que nuestro podría haber sido, a lo mejor, no, seguramente no, pero bueno, y fuéramos a un mercado de adultos, en realidad ahí perdería valor, ¿no? Entonces, para eso habría sido mejor, entiendo que alguien que esté en un ámbito más potente, pues tipo, no sé, el clínico, el Hospital Vallebrón, ¿no? Que a lo mejor sí que tiene más referencia en adulto, pues le puede facilitar. En nuestro caso, por ejemplo, ir con Señor de Deu, el ir a pediatría nunca se ha puesto en duda. Y si no fuese Señor de Deu, pero fuese solamente i4Kids, pasaría lo mismo. Es decir, es alguien del ámbito de pediatría ya te ha validado lo que estás diciendo y está diciendo que esto vale. Perfecto. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere comentar algo. Vamos un pelín tarde. Em, a ver, veo un mensaje por el chat. Eh, Víctor Hugo González. Vale. Bueno, Víctor un poco lo que creo que plantea es cómo vas a dar realidad esto en un mercado en el que ser pequeño es muy difícil, ¿no? Es una pregunta súper interesante, la verdad, y que parece que puede ir un poco en contra de lo que decíamos, ¿no? También hay una parte que al final tienes que saber hasta cuánto vas a querer llegar con tu proyecto, ¿no? Ahí creo que ya se ha desconectado, pero por ejemplo, Chel lo tenía muy claro en su proyecto que quiere llegar hasta una fase determinada, una fase preclínica, una fase de ensayo clínico determinada y luego ya licenciarlo para afuera, ¿no? En nuestro caso también tenemos muy claro, por ejemplo, que queremos en principio desarrollarlo, pero que si hay un momento en el que la viabilidad comercial no pasa por eso, pues entonces a lo mejor hay que dejarlo ir y que lo desarrolle o que lo compre alguien más grande y lo desarrolle, ¿no? También cuando te compra alguien más grande, puede ser interés por tu proyecto o por otras potenciales de tu proyecto que tú no estás desarrollando, pero también puedes negociar al licenciarlo a alguien más grande, ¿no? Por ejemplo, un posible comprador de lo nuestro podría ser, mi mente, pues Nestlé, por ejemplo, ¿no? Porque es del ámbito de los suplementos. Tú puedes negociar con Nestlé de, oye, yo te licenciaré esto, pero con la condición sine qua non de que se desarrollen estas líneas, que es lo que para mí era importante, ¿no? Es decir, que lo que a ti te define siga vivo en ese producto. Y si les interesa, lo harán, y pues no entiendo, claro, Claro. pero es algo que tú puedes negociar, el que no quieres que lo que te define se pierda. Y no es malo, también hay que practicar con la emprendeduría el desapego a veces, ¿no? Decir, bueno, esto es mi proyecto y yo voy a estar apegado a ello hasta este punto. Luego, si para que viva es como con los hijos, ¿no? Si para que viva tiene que ir, pues, Tendrá que volar. pues que vuele. Eso es. Mm. Y, bueno, aprovecho. Sí. Didi, Bárbara, No, te iba perdona. a decir que pocas veces pues vas a crear un Roche de cero, ¿no? O una gran empresa de estas de cero. Entonces, siempre acaba habiendo una transferencia, un exit, ¿no? Entonces, es aguantar el proyecto hasta que llegues a ese punto que tú has decidido que es el que quieres llegar. Muy bien. También, pero en relación a lo que decíamos antes, que igual que al principio tú decíamos, ¿no? Que yo creo que nos interesa es el impacto y tal, si llega el punto de licenciar, que el impacto que se mantenga, pero el resto también, ¿eh? El retorno económico también. Es decir, que si te compra un Roche, un Sigma, lo que sea, ahí asegurad que se queda el impacto mantenido porque es vuestra esencia, pero que el retorno económico llegue, que no, que una cosa es ser buenos, otra cosa es ser tontos. Muy bien. Y aprovecho también, entonces, si tenéis proyectos en pediatría, contactarnos, ¿no? Víctor, si tenéis algún proyecto, para eso estamos nosotros, para encontrar las maneras, ¿no? De acompañarlo y avanzarlo. Estar atentos sobre todo a la newsletter, porque dentro de poquito vamos a empezar a lanzar programas que creo que pueden dar mucho apoyo. Y me sabe mal, pero ya tenemos que cerrar ya, así que dejamos las próximas preguntas para que nos contactéis directamente y podamos comentar lo que queráis. Así que bueno, nada, aquí lo dejo. Muchas gracias a todos y nada, os agradezco mucho que os hayáis conectado y sobre todo a Bárbara y Alfonso por haber tenido una charla tan interesante, haber compartido vuestra experiencia y formar parte de Life for Kids, que sois unos referentes para nosotros.
A vosotros. Un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Adiós. Chao, chao, Hey, chao. y-